Hola Hugo. Hola Fabián. Hola Manuel. Fabián, ¿cómo estás? Hugo. Todo bien, todo bien. Démosle, eso. Todo bien, Manuel. Ahí estamos, ¿verdad? Otro programa más. Otro programa más en esta segunda temporada, ¿verdad? Hoy Sí. queremos hablarles de un tema que es bastante fuerte para nosotros los científicos, ¿verdad? Varios de nuestros seguidores nos pidieron que habláramos un poquito de la ciencia en los tiempos del coronavirus. Correcto. ¿Qué parece? Ciencia en la pandemia, durante la pandemia, me parece un tema importante, sí. Es un Instructivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre todo, ahorita la gente pide mucho de la ciencia, ¿verdad? Sí. Ahorita, durante mucho tiempo la ciencia se ha quedado un poquito olvidada, ¿verdad? La gente no le gusta estudiar ciencia, la gente no se interesa en la ciencia, pero ahora viene la pandemia y le piden a la ciencia. Correcto. Es muy interesante que cuando hay crisis, ¿verdad? Cuando hay cosas que ponen a la humanidad en peligro, siempre se recurre a la ciencia, ¿verdad? Eso a veces la gente maneja. Cuando hay un huracán, usted necesita meteorólogos, oceanógrafos, ingenieros. Entonces los científicos siempre estamos invitados cada vez que hay un... Pero lo que hace un poquito distinto a esta crisis es que es una crisis que se extiende en el tiempo, ¿verdad? Y eso ha hecho que quede aún más resaltado la labor científica, ¿verdad? Entonces, Claro. hoy estamos requiriendo a los científicos vacunas, curas, platos para cómo se hace las cuarentenas, mejores métodos de comunicación, ¿verdad? Y hay toda una diversidad que se le está pidiendo a los científicos en este momento. Aún hay científicos trabajando del lado de cómo solucionar el problema económico. Correcto. Hay este trabajo muy bonito de la American Physical Society mencionando de cómo hay físicos que han dejado de lado su investigación y ahora están abocados a hacer investigación que ayude al problema que ha traído esta pandemia. Claro. Y es que yo siento que eso es un problema bastante interesante, ¿verdad? Porque desde que empezamos el programa, ¿verdad? Incluso una de nuestras metas era mostrarle a la gente cómo era la investigación, ¿verdad? Esa era una de nuestras metas, ¿verdad? Y yo creo que a lo largo del programa, con este problema incluso, hemos podido enseñarle a la gente cómo puede afectar también, digamos, la pandemia, la investigación, ¿verdad? Porque como en el caso que está diciendo Hugo, ¿verdad? Hay gente que está dejando su investigación, hay gente que se está dedicando ahorita a tiempo completo a estudiar el tema de la pandemia o otros temas, ¿verdad? Y de ahí hay otro tipo de investigación que se está quedando atrás, ¿verdad? Definitivamente. Yo siento que especialmente tal vez como temas que no sean tal vez de tanta importancia para este momento, han perdido ímpetu, ¿verdad? Definitivamente. Todo lo demás, sí, todo lo demás, básicamente. Simplemente, yo diría ¿verdad? que esos son los dos grandes grupos, ¿verdad? Si me preguntas a mí cómo ha afectado la pandemia a la ciencia, bueno, igual que las empresas, que algunas han salido ganando y otras han salido perdiendo, ¿verdad? La ciencia es igual, todo lo que tenga que ver con coronavirus se está invirtiendo muchísimo. Tal vez no de la mejor manera, porque es una ciencia que está operando a un ritmo más rápido de lo que está acostumbrado, pero se está invirtiendo mucho. En cambio, la ciencia que no tiene directamente que ver con coronavirus se está viendo muy afectada. Y yo pienso sobre todo en la gente, oceanografía, meteorología, que está tomando datos y que han tenido que interrumpir la toma de datos y se han roto cadenas de tomar datos de decenas de años debido a esto. Entonces, están como esas dos partes, ¿verdad? Sí. Y ese tema que toca Manuel es muy relevante, ¿verdad? Porque ustedes dirán, bueno, todos estamos sufriendo, todos sufrimos, ¿verdad?
A todo el mundo le está afectando la pandemia, pero el problema es que otra vez volvemos al punto. La ciencia tiene esta respuesta a las crisis grandes de la humanidad. Entonces, parar ahorita la investigación en cambio climático, parar la investigación en nuevos materiales que sirven para hacer las siguientes generaciones de vacunas, las siguientes generaciones de operaciones, la siguiente generación de la lucha contra el cáncer. Correcto. Toda la investigación está, de alguna manera, se ve mermada. Las otras enfermedades, correcto, sí. Otras enfermedades, ¿verdad? Tanto en biología, ¿verdad? El comportamiento de animales, todo este tipo de cosas se están dejando de estudiar del lado de la pandemia. Yo les contaba cómo el gobierno de los Estados Unidos, por más republicano que es, tiene esto claro, ¿verdad? Y para muchos analistas de la ciencia les ha quedado pasmados de ver cómo aún los republicanos tienen claro esto. Y yo les contaba que en estos fondos, en el uso que se le dio a la economía, ¿verdad? Esta reactivación económica, en esta ayuda del gobierno federal, 2 trillones de dólares, trillones gringos, ¿verdad? Correcto. Trillones en inglés, en español serían 2 billones de dólares, 2 millones de millones. Para la economía se le dio impulso a la investigación de la ciencia. No solo la ciencia de la pandemia, sino se intentó reforzar toda la otra ciencia. Claro, la pandemia tiene efectos que es como los que estamos diciendo. Hay un efecto material que ya el investigador no puede ir a las estaciones a recoger los datos, ¿verdad? Porque ya pone en riesgo su propia vida. Entonces, ya no pueden accesar a los laboratorios los investigadores, ¿verdad? Aquellos laboratorios que no son esenciales para disminuir el tema de foro. Sí, y yo quisiera tal vez, digamos, es que a veces se habla muy en abstracto, ¿verdad? Esto de que no se puede, ¿verdad? Pero hacer investigación, pero es que hay tantos aspectos, desde la eutanasia de miles de animales de laboratorio, hasta el hecho de que de los investigadores y las investigadoras están acostumbrados a ir a un ritmo, de pronto pierden ese ritmo. No es fácil retomar eso. Y la investigación pierde un ritmo, y los congresos pierden un ritmo, y la ciencia no va a salir igual de todo esto, ¿verdad? Va a venir un periodo de acomodo. La ciencia está hecha por seres humanos, ¿verdad? Entonces, Claro. las consecuencias van a ser fuertes, sobre todo porque esto no ha terminado todavía. Y también que el contacto, no es lo mismo el contacto humano dentro de la ciencia, ¿verdad? Que es muy importante. Varios investigadores se ponen de acuerdo en conjunto para hacer investigación. No es lo mismo que lo que le puede dar las plataformas digitales hoy en día. Aún no se ha visto cómo la investigación suele ser efectiva a tanta distancia. Correcto. Sí, para ciertas cosas vos te puedes poner de acuerdo por la plataforma digital, pero darte un ejemplo, ¿verdad? Reacciones químicas. ¿Cómo haces para hacer una reacción química aquí en video, ¿verdad? Para que el otro vea, para que el otro investigador comparta y diga, no, en este momento no, ¿verdad? Donde la comunicación por internet tiene un delay. Imagínate, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso con plataformas digitales? Entonces, todo ese tipo de investigación está perdiendo, ¿verdad? La gente que trabaja en tecnología de ultra alto vacío, que tiene que ver mucho con la física, necesitas diseñar una pieza del laboratorio, una pieza del equipo, ya no te puedes sentar a la par del diseñador de las piezas. Entonces, ¿cómo diseñar la pieza precisa que necesitas para impactar en ese experimento? Entonces, ya toda esa investigación de alguna manera se ve mermada debido a la pandemia. Pero necesitamos seguir investigando, ¿verdad?
Correcto, correcto. Y sí. A mí me parece, digamos, que ese punto que toca Hugo es como sumamente importante, ¿verdad? Y me parece que incluso la investigación teórica, ¿verdad? También se ve afectada, ¿verdad? Porque yo no sé si tal vez puede ser que sea solo yo, pero para mí colaborar sin poder estar teniendo como interacciones, aunque sea pequeñas durante el día, ¿verdad? Como discutir algo rápido, ¿verdad? Uno pierde como todo esto que uno traía, ¿verdad? Simplemente se pierde. Ya entonces hay que como que acomodarse bien a un horario y entonces planear una reunión. No puedes como nada más, qué sé yo, pasar a la oficina de alguien y discutir un tema rápidamente, ¿verdad? Ese tipo de interacción como rápida se pierde, ¿verdad? Que es algo que yo siento que incluso en la física teórica lo va a afectar, ¿verdad? Y además, eso que vos decís es cierto, pero además que la gente tiene otras cosas en la cabeza. Claro. No solo Claro. preocupaciones, metáforas, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, yo estoy seguro, digamos que esta pandemia dure 1 año, 2 años, lo que sea, 1 año. Dentro de 5 o 6 años, uno va a poder hacer un estudio histórico de cómo la investigación después de la pandemia cambió, adoptó metáforas, va a quedar con un acento a pandemia. No hay cómo, y eso va a ser muy interesante, eso es todo un proyecto. Está esto, gente que ha investigado qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con algo tan abstruso, algo tan aparte de la vida cotidiana como la física teórica, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado de esto en otra ocasión, ¿verdad? Entonces, teníamos los físicos que hacían física teórica, partículas, vino la guerra y después ya la ciencia era un poquito distinta. Ellos estaban con problemas, con los problemas, ustedes recordarán, ¿verdad? La guerra coincide con los problemas de cuando uno quiere pasar de mecánica cuántica a teoría cuántica de campos y el problema de las divergencias en teoría cuántica de campos. Durante la guerra la gente se tuvo que volver muy pragmática. Entonces los científicos tenían que poder manipular aparatos de radio, pero que la longitud de onda fuera comparable con el aparato. Entonces, todo lo que vos usabas para radio, que tiene longitud de onda mucho más grandes que el aparato, no servía. Entonces, vos puedes hacer 2 cosas: sentarte y deducir todas las reglas, así bonitos, tomarte un sabático de 1 año, o simplemente empezar a inventar todas estas reglas heurísticas, ¿verdad? Pragmático, de qué es lo que funciona. Y así fue como toda esta tecnología se desarrolla. Termina la guerra, regresan los más, el problema de las divergencias, y dicen, no, pero mira, qué raro, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es hacer algo ahí, pragmático, y ahí es donde vino el concepto de renormalización, ¿verdad? Que es una especie de mini fraude que hacen los físicos para poder lidiar con problemas de manera práctica. Y entonces sí se ha escrito mucho cómo después de la guerra la gente venía con otra mentalidad. Yo estoy seguro que después de esta pandemia, lo interesante va a ser el cómo. Después de esta pandemia, la gente va a resolver sus problemas de física, de química, lo que sea, usando otro approach, y va a ser muy interesante ver cuál es, ¿verdad? Pero por lo pronto no se sabe. Habrá que documentarlo, ¿verdad? Sí. Y esto es un ejercicio mental interesantísimo, ¿verdad? Yo le comentaba hoy a mi mamá, ¿verdad? Que la saludamos, como siempre. ¿Qué pasa si todos nos ponemos de acuerdo y decimos que no existió el 2020? ¿Verdad? Digamos, empecemos el 1 de enero del próximo año, digamos que va a ser el 1 de enero del 2020. Como hacían los mayas. Como hacían los días mayas. Los desaparecían del calendario, sí, sí. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces yo le decía, hagamos eso, ¿verdad? Pero lo interesante del ejercicio mental es que usted se puede dar cuenta siempre de que hubo una pandemia. Porque en todos los procesos creativos quedan esas metáforas impregnadas. Correcto. ¿Verdad? Ustedes han visto que el proceso creativo más, de alguna manera, más cercano a la tradición humana es la música. Entonces, rapidísimo empezaron a salir nuevas canciones que de la pandemia, ¿verdad? Y la canción de la cuarentena, y la canción del coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo es? El pasito tum tum del coronavirus. Y así en todas las partes creativas.
y aún podríamos borrar esas canciones, que las canciones que van a venir después de ahí y todos los procesos después de ahí van a quedar pregnados con Sí. con esa información. evento. Correcto. Sí. Lo cual es interesante, ¿verdad? Va a ser muy interesante. Que no podríamos ni hacer trampa, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego está el tema de qué pasa con la ciencia privilegiada, ¿verdad? La ciencia del coronavirus. Está bien, se le están dedicando más recursos, se están haciendo parecido como con la bomba atómica, ¿verdad? Se están haciendo planes de proyectos que normalmente hubieran tardado 10, 15 años, se están haciendo para 12 meses, y lo cual es maravilloso. Pero no se pagará un precio de querer hacer ciencia a un ritmo tan rápido. No se perderá algo ahí. Es decir, los científicos no están entrenados. Es decir, vos le puedes dar 10 veces el presupuesto al científico y decirle que haga el proyecto en la 10ª parte del tiempo. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Pero la persona no está acostumbrada. Es un corredor de distancia que ahora le estás pidiendo que corra un sprint de 100 metros. ¿Verdad? De ahí sí, si sos, qué sé yo, un superatleta, tal vez lo puedes hacer, pero va a haber consecuencias, ¿verdad? Entonces, es interesante eso. ¿Qué piensan, verdad? De esa sacada de ritmo. Sí, hay un artículo que les voy a dejar siempre en la caja de la descripción, que se enfoca en eso, ¿verdad? Que él habla de que no es beneficioso tampoco para la ciencia de esto que está pasando, ¿verdad? Porque la ciencia privilegiada se le está haciendo actuar más rápido de lo que usualmente actúa. Todos quisiéramos la vacuna ya, ¿verdad? Entonces, se han quitado ciertas barreras que tiene la ciencia, que conoce de ciencia. El artículo científico es apenas el primer paso real de la ciencia. Claro, todo el mundo quiere publicar el artículo científico porque ese es el que te da fama, ¿verdad? Y ese es el que vendes tu labor como científico. Pero hay ciertos pasos, y son los pasos más importantes cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de vacunas, que son después del artículo científico, todas las revisiones que se hacen del artículo científico, claro, todas las corridas nuevas del experimento, ¿verdad? Yo puedo decir aquí que yo inventé la piedra filosofal, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que escribir un artículo de cómo se hace la piedra filosofal y otro científico en otro lado del mundo tiene que hacer la piedra filosofal y probar que es cierto lo que yo estoy diciendo. No hay, mi conocimiento no es científico. Y todo esto, al limitarse el tiempo que se le está dando para la gente revise los artículos, haga estas corridas nuevas de los experimentos dentro de la parte de vacunas, puede pagar un precio esa ciencia, ¿verdad? Puede ser un precio caro, ¿verdad? Porque esa habilidad es parte de ser científico. Ese es uno de los primeros puntos. Esa habilidad de cómo convencer año tras año. Los científicos que están haciendo ahorita las vacunas no la están adquiriendo. Y después puede ser que este conocimiento científico no sea tan válido, pero al haber bajado el umbral para esa área de la ciencia puede empezar a aparecer conocimiento científico que no va a cumplir los estándares que se necesitan. Correcto. Dice que ya se están saltando todos los procesos de revisión de pares, y ya se está haciendo ciencia directo con artículos que son apenas borradores. Entonces, cualquier resultado, aunque sea un resultado borrador, como urge tanto, se están haciendo experimentos a raíz de esto. Es un perverso experimento social, ¿verdad? Es un perverso experimento social. Es comparable con la bomba atómica, es comparable con la cibernética, pero la diferencia es que la bomba atómica y la cibernética eran secretos, se mantenían en secreto. En cambio ahora es
beneficiando a toda la ciencia de forma global. Entonces los otros científicos, aunque no son los científicos ganadores, ellos van a empezar a decir, pero nosotros queremos el trato que se le da a la bioquímica, ¿verdad? Nosotros queremos el trato que se le da a la medicina. Porque todos los médicos pueden no pasar por el proceso o por procesos más cortos de revisión de pares. Ujú. Por eso es que estas otras cosas tienen secreto. Sí, eso, aunado al hecho de que la gente no sabe lo que es la ciencia, que mucha gente cree que cualquier cosa que escribe un científico es ciencia. Claro. No se cuenta del papel gigantesco que juega ¿verdad? La revisión de pares. Entonces sí, va a ser interesante eso también. No es ser economista, ¿verdad? El economista hace economía, ¿verdad? El ingeniero hace ingeniería. El científico no hace ciencia. Que eso es muy difícil de explicar para alguien que no es científico. Y aún para los estudiantes de ciencias, eso les duele, ¿verdad? Porque realmente el científico lo que está es preparado para pasar por el proceso de creación de la ciencia. Es muy diferente, ¿verdad? Todo lo que hace un ingeniero es ingeniería, pero lo que hace un científico puede no ser ciencia. El científico pasa por un proceso de verificación mucho más fuerte y este proceso de verificación es lo que hace tan rígida a la ciencia. Entonces, para poner un ejemplo, ¿verdad? Es como si usted es Esteban y hace una silla, pero aquí dentro de la ciencia no bastaría con hacer la silla, ¿verdad? Usted no podría decir que usted hizo una silla. Esa silla tendría que ser primero probada muchos años, haber sido evaluada, caer en un contexto, ¿verdad? La silla no puede ser, ¿verdad?, cualquier cosa. Y eso hace a la ciencia distinta, ¿verdad? La silla es casi una propiedad emergente, ¿verdad? Correcto. Y por eso es que los médicos no son científicos, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, por supuesto. ¿Verdad? El médico es una persona que trata personas concretas. Correcto. Y eso es algo delicado. Un médico puede hacer ciencia, pero en tu labor como médico también puedes sanar personas, ¿verdad? Igual como un físico. Un físico puede hacer física, pero un físico también puede dar clases, ¿verdad? Porque vos seas muy bueno dando clases o vos dediques toda tu vida a dar clases, eso no te hace científico. ¿Verdad? Un docente de física es la misma preparación que la persona que descubre cosas en ciencia. Igual, puedes ser muy bueno socando tuercas en los laboratorios y eso no te hace científico. Vos nada más sos un excelente técnico de laboratorio, ¿verdad? Y yo creo que ese punto que vos decís es muy importante, ¿verdad? Sí, el científico y la científica no hacen ciencia, no hacen ciencia. La ciencia es algo que surge mucho tiempo después y muchas personas después y es un fenómeno colectivo, ¿verdad? Y esto es muy importante recordarle a la gente, nadie lee el artículo que escribió Einstein. Lo que Einstein hizo, Einstein, por más famoso que es, nadie agarra el artículo de Einstein. Ningún científico hace eso. Ninguno. Ni siquiera, si usted le pregunta a la gran mayoría de científicos, ninguno sabe que el artículo no está escrito en inglés. Que conseguir una traducción al inglés es dificilísimo. Y una buena traducción, ¿verdad? De Dresser, a ver si la encuentra. ¿Verdad? No solo eso, nadie que no sea un historiador de la ciencia sabe que el artículo de la relatividad ni siquiera se llama relatividad, ¿verdad? Tiene el título más extraño que a usted se le pueda ocurrir. Sobre la electrodinámica de electrones en movimiento.
Correcto, ¿verdad? Nadie se le ocurriría pensar que ese es el artículo, ¿verdad? Ese es el artículo, ¿verdad? Sí. La relatividad la inventa la comunidad científica después de muchos años del Claro. trabajo de sí, Claro. el trabajo de Einstein es la chispa que encendió todo. Ujú. Y por eso le reconocemos a él. Él fue el que trajo el fósforo, ¿verdad? A la fogata. Pero la fogata, que es la relatividad especial, se la hizo muchísimos científicos que cada uno trajo ¿cómo se llama? Una ramita, y todos fueron poniendo un montón de ramitas, ¿verdad? Y con la llamita que trajo Einstein, con el fósforo que trajo Einstein, se hizo la gran fogata, ¿verdad? Que hoy en día llamamos relatividad especial. Que ningún científico la lee, ¿verdad? Ningún científico lee el trabajo de él. Entonces, claro, el tema es que no sabemos, como ya quedó establecido que la ciencia no es simplemente hacer ciencia como quien hace ladrillos o como quien hace hamburguesas, sino que la ciencia es esto que resulta, pues no sabemos qué va a pasar con esta aceleración, ¿verdad? Yo me imagino esta metáfora, como que vos tenés especies evolucionando, condiciones de contorno que varían suavemente, ¿verdad? Y entonces las especies evolucionan para aquí, echan alas o algo así, ¿verdad? Pero de pronto viene un meteorito, una era glacial o algo, y quién sabe qué puede pasar. Si vos la ciencia, que es una propia emergente, de pronto le exigís que siga funcionando en este remesón, puede pasar cualquier cosa, literalmente, puede pasar cualquier cosa. Puede salir algo muy interesante o puede salir algo que es pura basura. Le estás cambiando las escalas de tiempo, ¿verdad? Entonces, Que puede ser grave porque sí, ya se va a ser depende, grave. ¿verdad? No, Perdón, no ¿puedes repetir lo último? ¿Puede ser grave? que hay muchos campos y hay muchas cosas de la humanidad que dependen de la ciencia. Claro. Entonces, no en cascada, ¿verdad? El iPhone, el último iPhone, el último televisor, Correcto. las últimas tecnologías dependen directamente de esa ciencia primaria. Entonces, ustedes dirán, ay, ¿qué importa que la ciencia se atrase? Bueno, no. Si la ciencia se atrasa, la siguiente generación de bisturís para operar a la gente se va a atrasar. La siguiente generación de máquinas que hacen radiofármacos, que curan el cáncer, se va a atrasar. Entonces, estamos atrasando las materias primas, ¿verdad? Todo. El marketing, todo se va a atrasar y se va a desfasar. Es que ese es el problema, ¿verdad? Básicamente. El problema no es, yo ayer estaba hablando con una amiga, ¿verdad? Y ella me preguntaba que por qué hay tanta roncha, ¿verdad? Tanta ansiedad social. Y claro, yo le dije que parte de la respuesta es que el coronavirus no está afectando todo por igual. O sea, si fuera que el golpe es igual para todos, pero el problema es que hay gente que conserva su salario y hay gente que no conserva su salario. La persona que no conserva su salario tiene que salir a la calle y la amiga que conserva su salario le dice, pero ¿por qué está saliendo, verdad? Entonces, ese golpe diferencial yo creo que es nefasto. Sería muy distinto si todos hubiéramos perdido el 50% del salario. No, algunos mantienen el 100%, algunos mantenemos el 100% y otros pierden todo el salario. Y ahí se crean esas fallas tectónicas y por eso es que la gente está tan ansiosa, ¿verdad? Esa ansiedad no hay que menospreciarla, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, va a ser interesante ver qué pasa. Creo que podemos quedar aquí por hoy. Vean que los invitamos a que escriban en los comentarios, ¿verdad? En su trabajo, en lo que ustedes hacen, sienten que se ven atrasados de alguna manera, en qué creen que su área de trabajo se ve atrasada, porque todos nos vamos a atrasar, ¿verdad? A todos nos está impactando, ¿verdad? Pero ¿cómo creen ustedes que se va a atrasar? ¿Verdad? Nos interesa saber y que nos dejen ahí su comentario, ¿verdad? Esperamos sus comentarios. Y como siempre, cuídense del agujero negro. Y cuídense del coronavirus. Y quédense en casa, ¿verdad?
y quédese en casa. Hasta luego. Hasta luego.